Queridos amigos, una vez más reciban un saludo fraterno. Hoy quiero invitarlos a reflexionar a partir de los textos de la liturgia de la palabra que se nos propone en este jueves 2 de abril. El libro del Génesis nos cuenta acerca de la alianza que Dios hace con Abraham. Y el Evangelio de Juan nos presenta a Jesús que se atreve a decir que en él se realiza plenamente la alianza que Dios hizo con Abraham. Comencemos con el libro del Génesis que encontramos en la primera lectura. Allí, Dios le promete a Abraham dos cosas. Una descendencia numerosa, cuando le dice, serás padre de una muchedumbre, y una tierra a perpetuidad, cuando le dice, les daré a ti y a tu descendencia futura una tierra en que peregrinas, como posesión perpetua. A cambio, este contrato tan original pide del otro socio una sola cosa. Guarden mi alianza tú y tus descendientes por siempre. Este pacto no tendría mayor trascendencia si no fuera por dos detalles que Dios parece pasar por alto. Por un lado, el socio Abraham y su pareja Sara son adultos mayores, muy entrados en años y por lo tanto poco aptos para procrear. Y por otro, la tierra que piensa darles está ocupada, tiene ya título de propiedad. En otras palabras, la alianza que hace Dios es una verdadera provocación. No se trata simplemente de poner la firma en un acuerdo pactado por las partes. Se trata de promesas en donde las garantías no se ven y por tanto exigen una fe a prueba de todo. Humanamente hablando, pactar en estas circunstancias, por no decir algo más, sería imprudente. Pero Abraham, en el borde de lo absurdo, confía. Por esto se le conoce como el padre de los creyentes. Pero, ¿en qué contexto se escribe este texto? Hemos dicho en repetidas ocasiones que la experiencia dura y terrible del destierro va a marcar fuertemente la vida de los miembros del pueblo de Israel. Es ahí cuando el pueblo ha perdido la libertad y han sido llevados cautivos al destierro, cuando no pueden movilizarse libremente para retornar a su tierra y se ven obligados a cambiar sus costumbres ante la amenaza terrible que les circunda en Babilonia, en donde esta promesa en la que Abraham cree va a acompañar al pueblo elegido que vive en el destierro y que no olvida las promesas del Señor. En este contexto terrible de gran sufrimiento para el pueblo, se va a escribir este texto que posteriormente lo recogerá el libro del Génesis. En él, en un intento de sostener la esperanza del pueblo en medio del dolor, se les recuerda que Dios pactó con Israel una alianza eterna de ser el Dios de Abraham y el Dios que garantiza su posteridad. No hay duda que lo que el texto pretende es que en esos momentos difíciles que el pueblo tiene que vivir en Babilonia, los creyentes recuerden la alianza pactada por Dios con Abraham, padre de todos ellos. Pues Dios jamás abandonará las obras de sus manos, ni dará marcha atrás a sus promesas. Y lo único que les pide, tanto a Abraham como a sus descendientes, es caminar en la presencia del Señor y esforzarse por ser perfectos. A nosotros, que como creyentes también hemos pactado con el Señor, se nos pide que si somos hijos del Padre Celestial, caminemos en su presencia, sobre todo en los momentos difíciles por los que atravesamos. Se nos pide que con un amor fiel dejemos que Él mismo nos haga cada día más perfectos, más dignos de su presencia. Pues Dios no solo es nuestro Dios y Señor, sino que por medio de nuestra fe en Cristo y nuestra unión a Él por medio del bautismo, hemos sido elevados a la dignidad de hijos de Dios. Nuestra tarea hoy es no perder la posesión de la patria definitiva, de los bienes eternos, a causa de no vivir conforme a las inspiraciones y guía del Espíritu de Dios que infundió en nosotros. Por eso, caminemos en su presencia con el gozo de sabernos amados por Dios, pero también con el compromiso de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque nosotros hemos sido amados por el Señor. Vayamos ahora al Evangelio de Juan, en donde Jesús dialoga con los discípulos con un estilo provocativo. Les dice, les aseguro que antes que naciera Abraham existo yo. El evangelista quiere que comprendamos
que aquel que es antes de Abraham y de cualquier otra criatura, se ha hecho uno de nosotros para convertirse para nosotros en fuente de vida eterna. Así, quien lo acepte tendrá la vida. Por tanto, la fe de Abraham ha quedado superada por la fe en Cristo. Por eso debemos no solo escuchar la palabra de Dios, sino ser fieles a ella. Entonces no solo conoceremos a Dios, sino que en verdad lo tendremos como Padre nuestro. Y teniendo a Dios con nosotros como nuestro Padre, tendremos vida y vida eterna. Hemos de reconocer además que somos testigos de la fidelidad de Dios. Basta con que revisemos todo lo bueno que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero también somos conscientes de que nuestras infidelidades a la alianza han estado presentes en muchos momentos. Por eso, en la Cuaresma, en la que estamos llamados a tomar conciencia de nuestras faltas, también nosotros, arrepentidos y humillados en medio del dolor, nos presentamos ante el Señor para pedir su perdón y para prometerle que en adelante, no confiando en nuestras débiles fuerzas, sino en el poder de su Espíritu en nosotros, caminaremos en su presencia como hijos suyos. Pues si Él permanece en nosotros y nosotros en Él, si somos fieles a su palabra, tenemos la certeza de que Dios cumplirá su promesa de una realidad nueva en la que podremos vivir felices. Por eso no podemos cerrar los ojos ante la injusticia, ante los crímenes que conmueven al mundo entero, ante esta realidad dolorosa que nos afecta a todos. No podemos seguir quejándonos como si fuésemos los únicos afectados. Hoy, cuando los templos están cerrados, cada uno de nosotros debemos ser la voz de la Iglesia que se eleva ante el dolor de la humanidad, porque la Iglesia no son solo los pastores de la misma, lo somos todos los bautizados. Si no somos una luz que clarifique el camino del hombre en medio de tanta incertidumbre, si no somos motivo de esperanza para los decaídos, ¿de qué nos sirve presentarnos como personas que confiamos en Cristo? No podemos, por tanto, quedarnos solo como aquellos que escuchan a su Maestro y se olvidan de sus enseñanzas. La Cuaresma debe servirnos para cambiar, para dejar de sumirnos en el miedo, para prepararnos para vivir un encuentro con Jesús en la Pascua. Y si vamos al encuentro del Señor, es porque nos queremos comprometer a trabajar para darle un nuevo rumbo a nuestra historia desde la fe que profesamos. Es porque, como discípulos de Jesús, hemos creído en su promesa y vamos a comprometernos a generar esperanza. Es porque, como miembros de la Iglesia, estamos dispuestos a dar a conocer al mundo entero el amor de Dios, no solo con palabras bellamente estructuradas, sino con una vida comprometida a profundidad para trabajar por la paz, por la unidad, por la inclusión, por una sociedad más unida mediante un auténtico amor fraterno. A partir de ese esfuerzo, fortalecidos por el Espíritu Santo que actúa en nosotros y desde nosotros, podremos hacer que nuestro mundo sea fecundo en personas nuevas, capaces de ser resilientes para levantarnos y reconstruir aquello que hemos perdido, para llegar a ser todos hijos de Dios y manifestarnos como tales por medio de las obras y no solo por nuestras palabras. Por eso, les invito a que pidamos al Señor que nos conceda la gracia de unir nuestra existencia a Jesucristo, con tal lealtad que en verdad podamos convertirnos en un signo de vida nueva en medio de la realidad de miedo que vivimos. Que el Señor nos ayude en esta tarea.